bienvenida. Y poco a poco le vamos dando tiempo a que las personas se sumen. El día de ayer fue una con el grupo privado, exactamente. Entonces, un saludo, Alexa. Ayer fue en un grupo privado, hablamos de las del mágico poder de las sugestiones. Fue una repetición para ese grupo de lo que se hizo más o menos el martes de la semana pasada o el sábado, no estoy muy seguro, pero fue acerca de cómo actúan las sugestiones en nosotros. Y es un tema bien, bien interesante, que relacionado con la hipnosis. Y aprovecho para contarte, Diego, que estás por ahí. Ya bajé el libro, ya vi un video acerca del tema, muy, muy interesante y efectivamente está relacionado con ese tema de las generaciones, de esa herencia genética y todo lo que traemos a nivel familiar. Entonces sí, es muy interesante, te agradezco muchísimo por compartir ese dato. Y de hecho estuve viendo y la escritora, la autora es también hipnoterapeuta, ella trabaja por lo que vi con banda gástrica a través de hipnosis. Es un tema bastante, bastante interesante y todo por medio de esas sugestiones que te digo que hablábamos el día de ayer. Bien, entonces pues yo creo que vamos dándole inicio a, a nuestro tema el día de hoy mientras se van sumando más personas. Entonces, bueno, no sé si para ustedes es claro a qué se refiere esa palabra de statu quo. Alguna de las personas asistentes, de las personas que están ahí, sabe a qué se refiere ese statu quo. Si quieren a través del chat me cuentan qué entienden por ese statu quo. ¿No habían escuchado hablar de esa palabra statu quo? Bueno, les cuento, según la Real Academia de la Lengua Española, statu quo básicamente es el estado de las cosas en un determinado momento. Entonces, ¿a qué se refiere el título de esta charla? De las herencias y las necesidades que nosotros tenemos atravesando este statu quo, que para el caso específico sería este momento que nosotros estamos. El momento de cuarentena, el momento donde no podemos salir, donde nos encontramos en nuestras casas haciendo teletrabajo algunas personas, otras personas invirtiendo de pronto el tiempo en lo que más les gusta o en lo que tienen como propósito. Ya depende de cada quien. Entonces, digamos, partamos de las necesidades. Como necesidades tenemos, de estas 7 necesidades que he enmarcado para este statu quo, la primera necesidad que yo considero muy importante para tener en cuenta es el reconocer. La palabra reconocer es tan importante que es un palíndromo que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Entonces es tan importante y lo debemos tener en cuenta todo el tiempo. Porque si yo reconozco mis errores, mis defectos, las cosas en las que yo debo cambiar, de esa misma forma va a ser mi proceso de transformación, mi proceso de cambio y mi vida va a ser mucho mejor. Entonces, partiendo de eso, en la palabra reconocer abarca muchas cosas. Una de esas cosas, cuando yo reconozco, que me parece que es muy importante, es el perdonar. Si yo perdono, estoy trayendo una paz a mi vida, una paz a mi interior. Pero además de ese, cuando yo hablo de perdonar, es importante que yo tenga en cuenta que dentro de ese perdón debo agradecer. Agradecer por esa oportunidad que me dio esa otra persona de conocer algo más. Ese aprendizaje que me dejó esa experiencia, que de pronto me dejó una herida, me dejó algo. Eso es lo que yo debo empezar a cambiar de mi vida por medio de ese perdón.
de reconocer esa situación como una forma de transformación de mi vida. Bien, entonces reconocemos que algo pasó, que nos está generando un daño y por medio de eso, ya identificado, empezamos ese proceso de perdón, donde nosotros agradecemos esa experiencia que nos brindaron y además de eso olvidamos. Porque hay un dicho muy conocido que es perdono pero no olvido. Entonces, ¿de qué serviría un perdón si realmente no lo olvido? Si sigue taladrando en mi corazón, en mi mente y en mi cuerpo. ¿A quién le va a estar haciendo daño? Solamente a mí, porque muchas veces yo perdono, no olvido, me separo de esa otra persona. La otra persona se va simplemente pensando que yo la perdoné y hasta ahí llegó la relación con la persona. Pero ¿qué pasa en mi interior? Si yo no olvido, me sigue haciendo daño únicamente a mí, porque la otra persona ya se fue y está plenamente segura que eso ya para mí se desapareció. Entonces, como les digo, en esa etapa de reconocer está también el para qué ha sucedido todo lo que yo tengo en mente, para qué han sido mis experiencias, qué me han dejado, más allá de verlo como un porqué. Porque si yo lo empiezo a ver como un porqué, empiezo ese proceso de pronto de victimización. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a otro? En cambio, si yo lo veo como un para qué, las cosas van a ser más constructivas, como les decía. Bien, la segunda parte en esas necesidades es el transformar. Luego de que yo reconozco que tengo que cambiar, que tengo que transformar en mi vida, empieza ese proceso de transformación. Si yo cuando reconocí en esa primera parte me di cuenta que debo ser menos orgulloso, entonces ahí está la importancia. Empiezo ese proceso de transformar mis pensamientos, transformar todo lo que me hace daño, transformar los rencores, transformar cualquier pensamiento tóxico y negativo. ¿Por qué? Porque es ahí donde me doy cuenta, donde luego de reconocer me voy a dar cuenta que solamente me hace daño a mí. Y si yo no transformo, si no soy consciente de ese cambio que necesito en mi mente, no voy a llegar, no voy a trascender, no voy a aprovechar. Es por eso que el transformar para mí es la segunda necesidad en este proceso, en este tiempo que nosotros nos encontramos en este statu quo, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento, donde nos encontramos en nuestra casa y tenemos el tiempo apropiado para dedicarnos a pensar, a reevaluar, a crear un nuevo punto de partida a partir de que salgamos de la casa. Bien, entonces relacionado a este transformar está algo que nosotros hablamos mucho en el coaching, que son esas percepciones que muchas veces tenemos equivocadas, que relacionadas muchas veces a los juicios, tendemos a crear de forma equivocada de las demás personas. Entonces, yo debo transformar esas percepciones porque no me llevan a ningún punto, no me llevan a ningún lado. ¿Sí? Si yo reconozco que esas percepciones son equivocadas, que muchas veces juzgo sin saber, juzgo sin tener el conocimiento de lo que está en la mente, en la situación de otra persona, claramente es un juicio. Entonces ese proceso de transformación es más que necesario, porque me está haciendo un daño a mí únicamente. Bien, entonces por eso es la necesidad de transformar esas percepciones. Y cuando hablamos también de las creencias, seguramente me encontraba con algo de las creencias con el artículo referente al libro del árbol genealógico que hablaba hace un momento. Entonces, están esas creencias limitantes y esas creencias preconcebidas que muchas veces vienen por medio de la herencia genética que claramente nos están haciendo un daño. Permítanme un segundo. Que claramente nos están haciendo un daño. Listo. Arriba tengo la transmisión de Facebook, entonces les pido disculpas por ese paréntesis. Entonces, les decía, esas creencias preconcebidas y esas creencias limitantes que muchas veces a través de nuestra trascendencia genética están ligadas a nuestra vida. Entonces es importantísimo transformar, buscar la forma de identificar por algún método terapéutico de los tantos que existen en la actualidad, ya sea por hipnosis, ya sea por las constelaciones familiares,
ya sea por la elaboración de ese árbol genealógico, por biodecodificación. Como les digo, hay muchas técnicas en la actualidad. Lo importante es que nosotros, luego de que reconozcamos, de que sintamos la necesidad de transformar esos pensamientos, eso que nos está haciendo daño, precisamente trabajemos con esas creencias preconcebidas y esas creencias limitantes que no nos dejan de pronto cumplir nuestros objetivos, llegar a la culminación de nuestras metas. Claramente nuestra vida es un proceso cíclico donde siempre está la tendencia de llegar a una zona de confort, ¿cierto? Siempre si yo me propongo algo, si yo me pongo un objetivo en mi vida, siempre va a haber un proceso donde está la investigación, luego de esa investigación, primero está la curiosidad, luego está la investigación, luego está digamos que la adaptación para que finalmente, luego de que yo me adapto a esto y ya logré mi objetivo, yo vuelvo nuevamente a mi zona de confort. Es por eso que es la invitación a que siempre nosotros, cuando nos ponemos un proyecto, siempre debemos identificar que cuando lo cumplimos estamos regresando nuevamente a nuestra zona de confort. Entonces, siempre es importante identificar eso y buscar la forma de algo más. Siempre en la búsqueda de algo más y busco algo más para ir superándome poco a poco. Y del mismo modo, ir superando esas creencias limitantes que les decía anteriormente, transformándolas y sacando a partir de mí, a partir de mi familia y toda mi generación, cambiar eso que de pronto me estaba haciendo daño, que esa conexión negativa que me pudo haber hecho daño, que le pudo haber hecho daño a toda mi generación, hasta llegar a mi ser, que se corte ahí. Si yo logro sanar, entonces ya no va a trascender. Entonces, importantísimo, el segundo punto de esa necesidad en este momento sería el transformar. El tercer punto sería el aceptar las realidades, el aceptar mi presente, el aceptar lo que yo vivo ahora, lo que estoy viviendo en este momento, aceptarlo y verlo de una forma diferente. Claramente no me puedo matar la vida si yo tenía un compromiso establecido, una reunión familiar, un acontecimiento familiar programado para, digamos, este fin de semana. ¿De qué me sirve a mí si no acepto que no es posible la realización de ese evento? Yo tengo que aceptar mi realidad y adaptarme. Es importantísimo, de la mano con ese aceptar mis realidades, la adaptabilidad de ese momento, de ese presente que estamos viviendo. De nada sirve el hubiera. Ayer precisamente en esa charla que les comentaba, hablaba un poco del hubiera. El hubiera no existe. Esto está ligado a la segunda ley de la espiritualidad hindú. El hubiera ya no existe, no hay posibilidad de ese hubiera. Entonces, ¿de qué me sirve pensar en eso que no pasó si ya quedó en el pasado? Entonces es importante aceptar mis realidades de la mejor manera, conectarme con esa realidad, con ese momento que estoy viviendo y partiendo de ese proceso de aceptación, empezar a generar una motivación. Bien, entonces yo estoy en este momento, en este punto de mi vida, donde no puedo salir de mi casa. Bien, entonces algo que me motive. Tengo tiempo para leer, tengo tiempo, voy a buscar de qué forma voy a invertir este tiempo, voy a estructurar mi plan de vida, mi propósito de vida. ¿Para qué? Para invertir de la mejor manera este tiempo y buscar esa motivación que necesitamos todos en este momento. Un saludo, Juan. Bienvenido, Juan. Entonces, ¿para qué me sirve esa motivación? Para que yo mismo busque la forma de salir adelante, de cumplir ese propósito de vida que todos en algún momento llegamos a establecernos. Que muchas veces no lo tenemos claro, sí, pero importante que este tiempo nos sirva para establecerlo, para partir perdóname un segundo. Perdónenme un segundo. Hola, Alexandra. Bien, entonces, como les decía, que este tiempo me sirva para establecer ese propósito de vida, para empezar a sacarlo adelante. Y adicional a eso, es la inversión del tiempo. Hace unos días, hace más o menos 8 o 15 días, recuerdo que salió digamos que un meme, un comentario de alguien que decía, pero yo por qué tengo que leer un libro, por qué tengo que invertir mi tiempo. No, es totalmente respetable.
Si yo tengo establecido mi propósito de vida y mi propósito de vida está relacionado con quedarme en mi casa y aprovechar este tiempo viendo, no sé, viendo televisión únicamente, no, es que nadie está diciendo que no deba ser así. El punto es la optimización del tiempo. Nadie está diciendo que no lo invierta en una sola cosa o que haga algo que no debe hacer. Es la optimización del tiempo de tal forma que dividamos nuestro tiempo y podamos ser lo más productivos posibles para que pasado este tiempo, este status quo, logremos identificar, logremos ver más allá, logremos mirar atrás e identificar, bien, este tiempo me sirvió para adelantar mi propósito de vida, para adelantar, para identificar y partiendo de eso, hoy que acaba la cuarentena, empiezo un nuevo proyecto de vida. Empiezo a darle cumplimiento a eso que tenía en mente, a eso que me estaba, que de pronto muchas veces decimos, pero es que no tengo tiempo para realizarlo, pero es que me falta tiempo. Ahora tenemos el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la excusa en este caso? Hay muchísimas formas de invertir el tiempo. En estos días justamente hablaba Joaquín Sabina y decía, al parecer él vive solo, él decía, encontré la mejor forma contra la soledad y es leer. Y mostraba su biblioteca y decía, no me siento solo porque estoy leyendo, porque son historias, son historias porque me nutro, conozco, aprendo. Y es exactamente a eso se refiere, invertir el tiempo, leer, conocer, aprender. Y ahorita en medio de todo esto, un saludo a Juan, bienvenido. Entonces, en medio de esto, importantísimo invertir de la mejor forma el tiempo. Y por medio de esa motivación es como nos damos cuenta que nos vamos motivando nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ya no tenemos excusas respecto al tiempo. Ya tenemos el tiempo para invertirlo, invirtámoslo de la mejor manera, porque es cuestión de aceptar nuestra realidad y sacar esta realidad que tenemos adelante. Bien, esa era nuestra tercera necesidad. La cuarta necesidad es modificar los pensamientos. Si se dan cuenta, vamos avanzando como una bola de nieve, ¿sí? Donde empezamos de lo más sencillo, de lo más simple, y se van adhiriendo cosas en este proceso, se van adhiriendo más elementos importantes en este proceso, como esa modificación de los pensamientos. Entonces, ya reconocí, ya transformé, empecé ese proceso de transformación de mis percepciones y de mis creencias. Seguía entonces aceptar la realidad que estoy viviendo. Y luego de esto les decía, estamos en el cuarto punto, que es modifico mis pensamientos. Todo pensamiento tóxico, todo pensamiento negativo que yo identifique, que yo reconozca que me está haciendo daño, entonces lo tengo que transformar. ¿Para qué? Para que mi vida sea diferente. Entonces, aquí traigo a colación algo muy importante que muchas veces en la charla se menciona, que es con quién es la persona que yo más hablo, con quién más tengo, quién más me habla a mí. ¿Sí? En lo personal, soy yo mismo. Si yo tengo una conversación interna, que también se maneja mucho en el coaching, las conversaciones internas, somos las personas, nosotros, con quien más hablamos a diario es con nosotros mismos. Tenemos nuestras conversaciones, nuestras conversaciones internas. Entonces, yo soy quien identifica y quien decide qué me dicen mis pensamientos. Entonces, si tengo identificados mis pensamientos, si son tóxicos o no, entonces debo tomar la decisión con el pleno convencimiento de que si son tóxicos, debo transformarlo. Debo pensarlo y motivarme, transformarlos hacia un lado positivo, hacia un lado que me ayude a sacar adelante mi propósito de vida. Bien, entonces, ese es el cuarto punto que es muy importante, que es modificar mis pensamientos. El quinto punto es cree en ti. ¿Por qué cree en ti? Porque más allá de lo que me dicen esas conversaciones internas, más allá de lo que me dice esa voz interior, muchas veces esa voz interior, por más de que yo tenga todas las ganas, toda la intención y toda la motivación para salir adelante, para sacar mi propósito de vida adelante, para sacar mi proyecto de vida, muchas veces el creer en mí no me lleva al cumplimiento de esto. Entonces, si yo sé
coser, por poner un ejemplo. Si yo sé hacer brownies, les pongo el ejemplo de hacer brownies. Si yo sé hacer brownies, sin embargo, todas las personas que les he regalado brownies de los que yo hago, me dicen, qué brownies tan deliciosos. ¿Dónde vende estos brownies? No, yo los hago, pero solamente se los regalo a ustedes para que los prueben. ¿Y por qué no los vende? No, es que la verdad no. No, yo creo que eso no da. No, eso no da. Y es un pensamiento que vemos muy a menudo. Que no creemos en lo que nosotros hacemos. Que no creemos en los talentos que, digamos, hablándolo de forma espiritual, Dios nos ha dado. Que el ser superior en quien cada uno crea, con esos talentos que cada uno tiene, debemos creer en esos talentos y crear lo que va acorde con ese talento. Si yo sé hacer brownies y la gente me dice que me quedan bien, hombre, debo creer en ese talento que yo tengo y potencializarlo y explotarlo. Bien, entonces creo en lo que hago y creo también que puedo crear algo con ese talento. Entonces, importantísimo creer en mí, potencializar mis fortalezas. Y de esa misma forma, si yo tengo identificadas en ese proceso de creer en mí, tengo identificadas mis fortalezas, obviamente todos tenemos defectos. Entonces, si yo tengo identificadas mis fortalezas e identificados mis defectos, debo transformar esos defectos e identificarlos como parte de mí y verlos de una forma diferente. Transformar esos pensamientos. Sí, tengo un defecto que soy, a veces no sigo las instrucciones cuando hago los brownies, sino me gusta echarle un poquito más de azúcar. Soy terco. Sí, soy terco, pero entonces veamos desde otro punto de vista ese defecto que yo tengo, al punto que me permita tomarlo no como algo negativo, sino como algo positivo. Hombre, si yo sé que soy terco, entonces cuando lo identifico, lo transformo y trato en lo posible perdónenme un segundo, se cayó, listo. Trato en lo posible de transformarlo de forma positiva. Si soy terco, entonces cuando identifique que estoy siendo terco en el momento de ver la receta, ¿por qué lo voy a hacer? Les voy a traer a colación en este momento un caso puntual. Yo me considero una persona que he venido trabajando mucho con el tema de la procrastinación. Porque empiezo algo, empiezo a hacer, digamos, me levanto con la plena intención de tomar un libro. Y cuando tomo el libro, me doy cuenta que sería bueno abrir la ventana a ver si está haciendo sol. Dejo el libro, voy y abro la ventana. Cuando abro la ventana y veo que está haciendo sol, digo, no, voy a salir a respirar un poco. No abro la ventana y salgo. En ese momento que salgo, me doy cuenta que está haciendo sol y digo, no, voy a tomar un poco de sol. A eso me refiero con mi procrastinación. ¿Cómo lo he venido trabajando? En el momento que yo tomo el libro e identifico, me doy cuenta que voy a ir a abrir la ventana para ver si está haciendo, para que entre un poco de viento. En ese momento ya identifico que estoy procrastinando la tomada del libro. Entonces, ¿qué hago? Listo, voy a tomar el libro, entonces empiezo a leer el libro sin soltar el libro. Listo, ¿qué quiero? Abrir la ventana, voy con el libro en la mano, abro la ventana y continúo. Sí, está haciendo sol. Listo, pero en este momento, ¿cuál era mi foco? ¿Cuál era mi foco inicial? Precisamente el libro. Entonces me concentro, pero ya reconocí que tenía la probabilidad de caer en esa procrastinación. Y es así como les digo, si yo tengo un defecto, tengo que tratar de transformarlo, tengo que tratar de convertirlo a una forma positiva, a una forma que sea manejable, ¿sí? Entonces, veamos, fortalezcamos y potencialicemos nuestras fortalezas y veamos y transformemos nuestros defectos y veámoslo de una forma diferente. ¿Sí? No tenemos que darnos palo. Yo no podría en ese caso coger el libro y cuando me di cuenta que ya ni había leído el libro ni había abierto la ventana y estaba afuera tomando el sol, entonces no podía ponerme a darme rejo, ay sí, es que yo soy procrastinador, es que yo tengo que cambiar eso, es que me está haciendo daño. No, es cuestión de identificarlo y trabajarlo.
Porque si vuelvo y retomo esa actitud donde me doy látigo, donde me doy palo pensando en que yo soy el culpable, es que yo no debo ser así, no, al contrario, tengo que tomarlo como una alerta, reconocer y regresar al punto donde estaba para seguir y terminar con eso que me había propuesto. Bien, si es leer un libro, listo, leo un libro, leo un capítulo del libro y el resto del tiempo lo invierto en otra cosa. ¿Qué es la siguiente cosa? Bueno, me había levantado y voy a abrir la ventana, eso es la siguiente cosa. Leo el capítulo, me voy, abro la ventana y después de que abro la ventana, si destino un tiempo, digamos 10, 15 minutos, tomo el sol, vuelvo y entro. ¿Y cuál es la siguiente actividad? Que está acorde con lo que me propuse. Hay una técnica, una dinámica, no sé cómo llamarle, pero es muy, me ha resultado bastante. Creo que es hacer una lista de chequeo, una lista de los puntos. Entonces trato en lo posible, cuando me levanto, de hacer una lista de lo que tengo que hacer en el día. Y es muy importante porque de esa forma logro una optimización del tiempo. ¿Sí? Ese tiempo que en algún momento les decía que no teníamos, entonces de esa forma se optimiza el tiempo que en este momento tenemos. Y ese sería nuestro quinto punto. Nuestro sexto punto está un poco relacionado con esa aceptación de las realidades que les hablaba en el cuarto punto, pero este es un poco diferente. Es adáptate y fortalécete. Adaptarse, más allá de aceptar, como lo decía el cuarto punto, el adaptarse es este presente que estamos viviendo, es cuestión de adaptarnos y entender que es algo que teníamos que vivir, que estaba escrito para nosotros. Ayer también precisamente hablábamos con las leyes de la espiritualidad hindú. Algunas personas acá estaban en la charla de ayer. Las leyes de la espiritualidad, una de las leyes nos dice que el tiempo, las cosas que pasan estaban para que sucedieran en el tiempo que están sucediendo. O sea, no había forma alguna que las cosas cambiaran, que nosotros en nuestra generación viviéramos este tiempo. No había forma de cambiarlo. Entonces, adaptémonos a lo que estamos viviendo y saquémosle el mejor provecho, saquémosle las ventajas, potencialicémonos, cumplamos, establezcamos nuestro propósito de vida. A eso me refiero con la adaptación. Y fortalécete tomando las herramientas que necesitas para cumplir con ese plan de vida, con ese propósito de vida que te estableciste. ¿Por qué? Porque tienes el tiempo. Porque probablemente tengas, si es cuestión de estudio, me refiero también a fortalecerse en adquiriendo. Y este fortalecerse, fortalécete, está ligado mucho a nuestro séptimo y último punto de las necesidades. Nuestro séptimo punto es invierte en ti. Y no me refiero al factor económico, me refiero a la inversión de ese tiempo. ¿Invertir en qué? Invertir en estudio, invertir en conocimientos, invertir en algo que me hacía falta por cumplir, invertir en mí, invertir en lo que yo necesito. Vuelvo a lo mismo, a las herramientas que necesita, que me hacen falta para poder cumplir mi propósito de vida. De esta forma son las 7 necesidades en este statu quo, perdón. Entonces, como les decía, esas son las 7 necesidades, se las voy a enumerar para las personas que de pronto ingresaron tarde. La primera fue reconocer, la segunda fue transformar, la tercera fue aceptar las realidades, la cuarta fue modificar los pensamientos, la quinta fue cree en ti, la sexta fue adáptate y fortalécete y la séptima fue invierte en ti. Invierte, aprovecha este tiempo e inviértelo de la mejor manera. Bien, esa fue nuestra primera parte, que fueron las necesidades en este statu quo. Y ahora pasamos, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a las necesidades. ¿Me cuentan por ahí por el chat? ¿Alguien tiene alguna duda de las necesidades? Bueno, al parecer no. Entonces, partiendo ya de tener claras las necesidades al atravesar de este statu quo, entonces vamos a pasar a las herencias. ¿Cuáles son las herencias de esta situación? ¿Qué me va a dejar esta situación? Y esto ligado a lo que hablábamos anteriormente, cuando se acabe este tiempo de cuarentena, cuando se acabe este tiempo de aislamiento, y yo mire hacia atrás, a ver para qué me sirvió este tiempo,
estas son las herencias que me refiero. Esto es lo que me debe dejar. Hay un punto, el primer punto de las herencias, yo lo he visto de una forma que últimamente es muy evidente. Cada vez la gente, no sé, se guía más, se va más por ese camino. Y la primera herencia que nos debe dejar, tomado de la forma positiva, la primera herencia que nos debe dejar este statu quo es el escepticismo. Pero cuando les hablo de escepticismo, es un escepticismo positivo. Porque hay un escepticismo positivo y un escepticismo negativo. Si hablamos del escepticismo negativo, es cuando yo me siento y me cierro a la banda a que yo soy así y nadie me va a cambiar. Me dicen y me proponen una técnica, una nueva teoría. Venga, es que yo soy, bueno, les hablo de algo puntual. Yo tengo un pánico, tengo un miedo, tengo un trauma con la piscina, por decir algo. Y me están proponiendo que por medio de una hipnosis yo puedo transformar eso y ya puedo empezar a vivir sin ese trauma. Y adicional a eso le tengo un trauma a las alturas. Pero a mí me proponen que a mí se me puede quitar eso. Pero no, definitivamente no. Yo soy escéptico a los temas nuevos, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Y eso es algo que escuchamos muy a menudo. El yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Y no creo en nada, no creo en lo que dicen, ese pensamiento positivo que está últimamente de moda. Yo no creo en eso. La vida sigue, la vida no hay posibilidad de cambio. Pues no es así. Y lo hablábamos también en una charla acerca de las sugestiones. No hay no hay una posibilidad, y es una ley de la sugestionabilidad establecida por Emily Coué, que fue el que descubrió el método de las sugestiones. No hay una posibilidad de que las cosas cambien si yo no me convenzo que las cosas pueden cambiar. Entonces, importante, ese escepticismo veámoslo de forma positiva. Ya les mencioné la forma negativa, ahora ¿a qué me refiero con ese escepticismo positivo? Ese escepticismo positivo lo puedo tomar de tal forma que me incline hacia las noticias que dan, ¿sí? Yo soy escéptico a que en las noticias que escucho el día de hoy dicen que lo más probable es que todos vayamos a morir. Hay noticias amarillistas que dicen cosas así, que dicen que el índice va a subir, que muchas personas vamos a morir. Bien, yo pienso de una forma positiva. Yo soy escéptico a ese tipo de sugestiones que me imprimen las noticias. Entonces, como yo lo veo de una forma diferente, en ese caso lo que hago es verlo al punto de que, bien, hasta este punto yo me siento bien, confío en que mi sistema inmunológico va a estar bien y soy consciente que si mi vida no cambia, si mis pensamientos no cambian a una forma positiva, ese pensamiento negativo lo que puede hacer en mí es bajar mi sistema inmunológico. Al punto que al tener mi sistema inmunológico bajo, entonces es más probable que me dé la enfermedad y que caiga y que sea acorde mi vida a lo que dicen las noticias. Entonces a eso me refiero con ese escepticismo positivo. Hay que ser escéptico, pero de forma positiva. Tener la mente abierta a entender, a escuchar, a conocer nuevos métodos, porque son muchísimos los métodos que existen en la actualidad que nos permiten una transformación. Es que el simple hecho de escuchar, el simple hecho de hablar, de exponer lo que yo pienso, de exponer lo que yo quiero. O sea, una de las necesidades básicas del ser humano es ser escuchado. Y muchas veces, por ese simple hecho de no ser escuchado, eso que no puedo sacar de mí, eso me está a mí envenenando. Es importantísimo buscar ayuda. Si yo necesito ayuda, buscar la forma de que alguien de alguna forma me escuche, buscar, si no quiero que alguien me escuche, buscar ahora métodos de relajación donde yo logre liberar mi mente, de vivir un momento más tranquilo. Uno de los elementos que decían que es más tóxico en ese momento, de pronto es lo que yo escucho. En redes sociales hay muchísima información, entonces seamos escépticos de forma positiva a esa cantidad de información que muchas veces nos llega y que muchas veces no es cierta. Entonces,
No creer todo lo que nos dice, todo lo que nos llega en las redes sociales, simplemente escucharlo, y ahí es donde se conecta nuestra segunda herencia que nos debe dejar este statu quo. La segunda herencia es el discernir, el filtrar toda esa información que nos está llegando en este momento, bien sea por noticias, bien sea por redes sociales. Yo tomo lo que me sirve, tomo lo que puede servir de forma positiva, lo filtro, discierno lo que me sirve en mi propósito de vida, en ese proceso de transformación, de emprendimiento, de establecer el cumplimiento de mi propósito de vida. Y como discierno y tomo lo positivo, voy a estar construyendo, echando, regando esa semilla que poco a poco he sembrado. Entonces, importante, nuestra segunda herencia que nos debe dejar este tiempo es discernir. Nuestra tercera herencia es el tiempo, que hablábamos como las necesidades, pero es el tiempo como verlo desde el punto de vista, eso que necesitábamos tanto, eso nos lo está dejando este statu quo. Este tiempo maravilloso para aprovechar al máximo. Este tiempo que es un día común y corriente. Muchas veces decimos, pero es que ya no sabemos si es lunes, si es miércoles, si es domingo. Pues precisamente, tratemos de organizar nuestro tiempo. Ese tiempo que nos está dejando esta situación que estamos atravesando, aprovechémoslo al máximo, organicémoslo para sacarle el mayor provecho, porque es un tiempo que no va a regresar. Bien, entonces, importantísimo, la herencia, el tiempo que nos está dejando. Nuestra cuarta herencia, perdón, es valorar a las personas. Esto que hemos aprendido, ¿cuántas personas o qué es lo que primero queremos nosotros cuando finalice esta cuarentena? Ir a buscar a esos seres queridos que no hemos podido tener un contacto cercano. Antes de pronto decíamos, bueno, los saludo, pero bien. O sea, muchas veces ni saludábamos bien por el afán. Yo creo que ahora tenemos claro el valor de esas personas que aunque podemos tener muy cerca, no podemos tener un contacto cercano. Valorar a todos los amigos, valorar, yo creo que más de uno de los que está presentes en estas dos salas, yo creo que más de uno ha hecho charlas, ha hecho conferencias con amigos, con familiares con los que hace muchísimo tiempo no había hablado o no hablaba. Entonces, importante, valorar. Es una de las herencias que nos deja este tiempo. ¿Cómo hemos aprendido? ¿Cómo debo yo aprender a valorar a todos mis seres queridos, a todos mis amigos? Yo he hablado con personas que no hablaba hace algunos años, precisamente porque antes no utilicé los mismos medios que utilicé ahora. Porque ahora hacemos videoconferencias con otras personas que no hablábamos. Porque precisamente es algo que nos ha dejado y que nos va a dejar y que ojalá perdure a lo largo del tiempo ese valor de las personas. Ese valorar a todos, valorar a nuestro entorno, valorar a esa persona que no sabíamos que estaría tan presente en este tiempo y que importante que no me olvide cómo fui con esa persona en este tiempo y lo empiece a seguir ese comportamiento con esa persona en adelante. Bien, esa es nuestra cuarta herencia. Nuestra quinta herencia, y yo creo que a todos hemos escuchado mucho en este statu quo, hemos escuchado hablar de la resiliencia. Y les decía al principio de la charla, importantísimo fortalecer esa resiliencia. Resiliencia que es la capacidad de afrontar las adversidades que se nos presentan. Importantísimo, ¿por qué? Porque es que así como pasó esto, de aquí en adelante se nos pueden pasar cualquier cantidad de adversidades. Pero lo importante es que pasando esta etapa, nosotros con esa resiliencia fortalecida, sepamos entender y afrontar esas adversidades que nos pueden pasar en adelante. Muchas veces, muchas personas hasta este momento no sabían qué era la palabra resiliencia o el significado de la palabra resiliencia. Y es ahora donde hemos aprendido a potencializar esa resiliencia, aprender a ver las cosas de una forma diferente, siempre y cuando tenga la mente abierta, tenga la posibilidad de cambiar ese observador y ver las cosas de una forma diferente, al punto que me adapto a estos tiempos, a lo que traen estos tiempos y este aislamiento que estamos viviendo actualmente. Nuestra sexta herencia son los talentos. Yo creo que más de uno también ha encontrado
talentos que no conocía. Entonces, importantísimo, si esta situación, si esta etapa, este statu quo nos deja esa herencia de descubrir ese talento, potencialicémoslo en adelante. Potencialicémoslo porque ya nos lo mostraron, ya nos lo entregaron, ya lo tenemos ahí. Entonces, como dice la parábola de los talentos, pues importante que yo lo sepa aprovechar, que yo lo sepa potencializar y sacar adelante. Bien, entonces, importantísimo que nos llevemos, ese talento que descubrimos en adelante, potencializarlo. Si yo no sabía hacer los brownies que les hablaba anteriormente y descubrí que la receta es fácil, entonces pues aprovecho esto y potencializo ese talento que tengo. Si es en la cocina, si es con un instrumento musical, si es, no sé, la oratoria, si es hacer ahorita con la idea de TikTok, entonces si es hacer videos, entonces potencialicemos esos talentos. Y porque es una herencia de las que nos va a dejar este statu quo. Y nuestra última herencia son los conocimientos. Relacionado con esos talentos es los conocimientos que yo pueda adquirir en este tiempo, lo que yo pueda aprender. Esa herencia que nos va a dejar este statu quo, que cuando yo mire hacia atrás de forma positiva, que yo mire hacia atrás y diga, ¿qué más me dejó? Entre las 7 cosas que me dejó este COVID, ¿qué más me dejó? Bueno, la séptima son los conocimientos. La séptima herencia son los conocimientos, porque es cuando yo me detengo a mirar qué aprendí, qué me quedó, qué dejo guardado aquí, que es la herencia que me dejó este statu quo. Y de esta forma entonces finalizamos con nuestras 7 necesidades y nuestras 7 herencias que nos deja este statu quo. No sé cómo les pareció al momento, apenas tenemos 5 minutos para que se nos acabe el tiempo de este live. Entonces quisiera que alguno me comentara cómo les pareció, si son herramientas para tener en cuenta. ¿Quién me quiere comentar por medio del chat? Un mensajito que me diga, bien sea por Instagram o por Facebook. Bien. Bueno. Sin palabras, ¿cómo les parecieron estas necesidades y estas herencias? Sí, muchas gracias, Juan. Excelentes herramientas para tener en cuenta, que muchas veces las tenemos ahí, pero no las tomamos como como esa caja de herramientas, como empezar a construir esa caja de herramientas con esa información que muchas veces en estas charlas empezamos a organizar. Es como organizar la casa, ¿sí? Tenemos todas las cosas dentro de la casa, pero si tenemos las herramientas ahí. Ana Caro, gracias, muy interesante para aplicar en la vida, exactamente. Como les decía, muchas veces tenemos las herramientas ahí, pero el saber que están ahí, entonces muchas veces al ir a buscarlas no sabemos dónde están, pero si todas las tenemos en la caja de herramientas, va a ser mucho más fácil que cuando necesitemos algo, vamos y las encontraremos ahí. Bien. Ana Caro, gracias por tu mensaje. Con gusto, Ana Caro. Muy interesante. Nos dice que son buenos métodos para aprender a manejar diversas situaciones. Efectivamente, como les decía, la resiliencia que debemos potencializar en estos tiempos. Bien. Entonces, muy interesante sus opiniones. Muchas gracias por su tiempo, por haber estado acá presentes, haber compartido con nosotros este momento, este rato. Y estaremos en una próxima oportunidad con otro tema. Vienen temas muy interesantes que por redes sociales se van a enterar. Viene algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Entonces, más adelante en estos días se van a enterar. Entonces, muchas gracias nuevamente. Que tengan una feliz noche y que todas estas herramientas
se conviertan en su caja para tener y que mañana o si quieren hoy mismo empiecen a aplicarlas, si no las están aplicando, empiecen a tenerlas presentes para este plan de transformación, para cambiar, para que este statu quo nos cambie nuestra vida, que este statu quo que estamos viviendo sea un proceso de transformación, sea un punto de partida, sea una meta que nos sirva, listo, ya cumplí lo que tenía que haber hecho hasta ahora, entonces ahora qué sigue. Bien, entonces nada, muy bueno saber que de una crisis también nos quedan herramientas para crecer. Claramente a eso me refería con las herencias G. Entonces nada, Caro, Ana Caro, entonces atenta, como les digo, por redes sociales, por los estados, y todo esto se van a seguir enterando.